Secuelas del viejo régimen con nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes hoy nos hablarán, pues sí, de derechos humanos, clasismos y racismos, desde la ONU hasta el Poder Judicial de la Federación Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Adrián Ramírez López, presidente de la LIMED, y también a Astrid Virginia Fuerte, integrante de esta misma organización. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Máximo, José, qué gusto saludarles. Al parecer, Adrián Ya tiene estamos ya. desactivado. Muy bien, adelante, Perfecto. Adrián. Bueno, les damos el gusto de acercarnos para acá, para estar con ustedes el día de hoy. Hay muchos temas que hablar, muchas cosas que mencionar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es mandar un abrazo fuerte a toda la población en el estado de Guerrero, concretamente la gente en Acapulco, y que hagamos un gran esfuerzo porque las condiciones que se viven puedan ir cambiando en ese sentido. Es una cosa fundamental el que se pueda revertir un fenómeno tan grave como este huracán categoría 5 que cayó ahí. Y a raíz de eso, queremos comentar, aquí ponía este sticker que dice nula política sin ética, es decir, que no puede haber política o la política es nula cuando no hay ética para plantearse, y no puede ser que ante la desgracia que se vive hoy en diferentes partes del mundo, pero concretamente hoy en el estado de Guerrero, se trate de utilizar con fines de denostación política. Es tiempo de cerrar filas para que llegue toda la ayuda necesaria, y si hay actos de corrupción sean denunciados y sean exigidos por parte de las autoridades, y que no haya impunidad. Pero ante eso, apenas acaba de ocurrir la tragedia, ese meteoro tan devastador, y ya estaban saliendo a decir que era culpa del gobierno, que había que ver los fondos del Fonden, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que lamentar, y también hay que lamentar en esta política nula, cinética, que afecta también el tema de los derechos humanos, cómo se han manejado dos grandes temas que hoy queremos hacer confluentes y concatenarlos, que es la utilización del discurso de derechos humanos con fines de legitimación para que una vez que se dio esa situación allá en Palestina con eh, el despojo de tierras, de recursos, de derechos del pueblo palestino, y con un ataque sistemático, cotidiano, diario, de demoliciones, de asesinatos, de ejecución de niños, de despojo, de saqueo de los recursos más necesarios, como incluso el agua, cuando se les cortaba las mangueras de abastecimiento para que la gente tuviera el agua, al pueblo palestino, y esta reacción que se tuvo, que ha desencadenado una situación tan violenta allá, y que aún a pesar de las grandes limitaciones que tiene el sistema de Naciones Unidas, Israel, este ente sionista, se lanza en contra de Guterres, el máximo representante de la ONU, para descalificar y pedir su destitución cuando él reconoce los crímenes contra la humanidad que ha cometido el ente sionista ahí en Israel. Y de la misma manera, esta situación de movilizar a la población vinculada a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, para decir que están en riesgo sus derechos y sus prerrogativas como trabajadores, y utilizarlos como acción política en un enfrentamiento de dos bloques de poder, en el que este poder real del Estado, de la oligarquía X, coludida con los máximos, eh, la alta jerarquía del Poder Judicial, utilizan a los trabajadores en esta situación para hacer creer que están perdiendo sus derechos. Ya lo veremos en este análisis que presentamos para ustedes, cómo tal discurso y tal situación es meramente la utilización política, mediática, para mantener privilegios en estos dos contextos. Gracias por el inicio. Adelante, Astrid y José y Sósimos tienen preguntas y comentarios para dar. Adelante con Astrid.
Ujú. Sí, muchas gracias. Pues sí, justamente lo que nosotros queremos abordar en este tema, pues es seguir con el tema de Palestina e Israel, que pues es un tema que va a dar todavía por un largo periodo de qué hablar y que no debemos de dejar a un lado, sobre todo en el caso de nosotros como organización de derechos humanos, y pronunciarnos siempre por las violaciones de derechos humanos que suceden alrededor del mundo, en específico en lo que está pasando ahorita con la guerra entre Israel y Palestina. Y bueno, en este sentido, yo mencionaba también la vez pasada sobre esta otra parte, ¿no?, de la guerra de Palestina, que es esta guerra con los medios de comunicación convencionales, que han manejado un discurso al unísono sobre lo que pasa en estos dos territorios. Y quisiera retomar un poco sobre esto, diciendo que algunos medios de comunicación en el mundo han estado creando y difundiendo noticias falsas en torno a lo que pasa en Palestina e Israel, y que debemos de tomar especial atención en este tipo de noticias e informarnos más sobre lo que pasa también, para no para no ponernos de un lado o de otro, sino que siempre por pronunciarnos por ambos lados en contra de la violencia. Y también pues ver, ¿no?, la postura de los gobiernos en el mundo, el apoyo también de Estados Unidos, de Alemania, al gobierno de Israel, también sobre estos crímenes de guerra que se han cometido, eh, sea de la parte que sea, pero la ONU tiene que poner especial atención en esta situación para ver ante qué instancias se tiene que juzgar quienes hayan cometido crímenes de guerra. El gobierno de Israel ha atacado, y digo el gobierno de Israel porque también muchas veces se suele generalizar a Israel como todo el pueblo, siendo que solamente quienes están cometiendo estos actos, tanto de un lado como de otro, son solamente un grupo. En este caso es el gobierno sionista de Israel, que ha atacado a Palestina por terminar con este grupo terrorista Hamas, pero está atacando también a toda una población civil. De ambas partes hay. Sin embargo, lo que se ha manejado en medios de comunicación ha sido simplemente el ataque del grupo Hamas a la población civil de Israel, cuando aquí debemos de tomar en cuenta que son dos polos, no son dos cosas que se tienen que voltear a ver. ¿Y en qué proporción no está esta guerra cuando Palestina no tiene armamento militar poderoso, no tiene misiles como tal, como los que sí cuenta Israel? Pues tenemos que ver que ni siquiera alimentos tienen, ¿no? Palestina ha sufrido durante años, ha sido secuestrado prácticamente, y el gobierno de Israel es quien controla muchos de estos insumos, como el agua, la electricidad, los alimentos. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cómo no puede controlar las armas que entran a Palestina? Es algo que debemos de estudiar con detenimiento y no generalizar tampoco el tema de Israel con Palestina. Y en cuanto a violaciones de derechos humanos y el silencio de las Naciones Unidas, yo creo que nadie está a favor de la guerra. Es cierto que condenamos las muertes de las personas inocentes en toda esta cruzada, pero así como condenamos las muertes de los israelíes, también debemos pronunciarnos por las víctimas de Palestina, que no se debe de centrar la atención o el discurso solo en uno de las dos partes, porque en ambos lados hay víctimas, hay inocentes que están pagando por esta guerra, que desde nuestro punto es desigual, porque pues ahora Israel cuenta con el apoyo de varios países que son potencia militar, e incluso se está comenzando a recibir armamento para enfrentarse con Hamas y otros grupos. Pero ¿dónde está el llamado de la ONU como esta organización diplomática y mediadora entre conflictos, ¿no? ¿Dónde está este pronunciamiento enérgico que debe de hacer eh, referente a lo que está pasando en Gaza, donde no cuentan con electricidad, donde no hay entrada de alimentos?
y pues cada vez hay más desabasto en tema de salud por la atención a los heridos que ha sido pues muy grande y donde mucha gente ha muerto y entre ellos pues niños. Y yo creo que el comunicado que debe de tener la ONU debe de pronunciarse en ambos sentidos de manera enérgica y buscar soluciones al conflicto. Creo que la postura que tomó la ONU recientemente le hace falta mucha enérgica sobre el tema de Palestina e Israel y que debe de atender sobre todo las violaciones a derechos humanos y buscar que haya pues una solución pacífica ante esto. Y en ese sentido, insistimos nosotros que no podemos o nosotros no hacemos apología de la violencia, pero sí debemos de resaltar que hay medios de comunicación que manipulan, que generalizan la información sobre un pueblo y que no debemos de generalizar a tanto al pueblo de Israel como palestinos, ni a judíos ni árabes, porque no es una guerra de palestinos contra israelíes, no es una guerra de judíos contra árabes. Entonces, debemos de pronunciarnos sobre todo por los inocentes de esta guerra, quienes día a día pagan y reciben los estragos de esta guerra. Nos pronunciamos por el cese al fuego, por el alto a la violación a los derechos humanos, y instamos también a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones, a buscar la manera de contribuir de una manera pacífica para que esta problemática termine y no alimentar más y más cada día esta guerra a través de las armas y de la manipulación de la información. Eso sí, José. Ahí. En efecto, Astrid, Adrián los saluda con gusto. Y como ustedes saben, precisamente el punto de vista de los científicos sociales, Marx y Engels, han señalado que precisamente la violencia y las guerras son el motor de la historia. En este caso concreto que nos ocupa entre Israel y Hamas en el territorio de Palestina, se expresa de una manera diferente, pero es un fenómeno también que obedece a la lucha de clases y de una resistencia en contra del colonialismo de Israel que ha ido despojando de su territorio legítimo a los palestinos desde hace ya 57 años. De tal manera que, en efecto, es inevitable la violencia para poder defender los derechos una vez que se ha agotado la parte legal, la parte del derecho internacional y los pronunciamientos inservibles de la ONU. La ONU dejó de jugar su papel ya desde hace muchos años y quienes la dominan son precisamente el Consejo de Seguridad, un puñado de 5 países que son los que determinan cuándo debe de hacerse alguna intervención o algún pronunciamiento en relación a cualquier conflicto que se produzca en el planeta, sobre todo porque tienen el derecho de veto, de tal manera que en este caso habría que hacer un llamado más bien a Rusia y a China para que presionen también, más allá de la retórica, al pueblo palestino en general, toda vez que Estados Unidos, pues aprovechando la confusión y su preponderancia militar, ya ha agredido a otros 2 países. Digo a otros porque a Palestina es Estados Unidos el que está atrás de Israel, a Siria y a Irán, de tal manera que ese conflicto no puede estar al margen de una observación genérica ni de un pronunciamiento abstracto por la paz y la defensa de los derechos humanos, sino en relación precisamente con los intereses históricos y concretos que se están jugando. Por otra parte, preguntarles, relacionado con el tema que nos han enviado acerca del Poder Judicial de la Federación Mexicana, que también al parecer hay una observación desde la ONU. Sí. Gracias, José. Cerraría el puntito primero con lo de Palestina, mencionando que a raíz de las resoluciones de Naciones Unidas se creó el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina y el Cercano Oriente. Este es un organismo que ha brindado ayuda humanitaria de manera muy precaria
para los refugiados en los campamentos que llevan 75 años. No, no podemos olvidar la Nakba del año 48, que fue la que dio inicio a esta gran represión en contra del pueblo palestino para reducirlo a prácticamente una cárcel a cielo abierto, un campo de concentración del neocolonialismo del ente sionista. Y tan solo para que tengamos una idea, en las últimas 24 horas, es decir, de noche para hoy, eh, hubo 756 personas asesinadas en Gaza, de las cuales 343 son, 344 han sido niños. Eh, Hace días, la semana pasada, decían que el ataque al hospital había sido por Hamas y es una situación que no es cierta. Entonces, también tenemos que desmontar el discurso porque nosotros mismos pareciera que reconocemos que hay una guerra y en realidad no es una guerra, es un genocidio. Es un genocidio con una población desarmada que no tiene ejército, que no tiene ni siquiera derecho a una identidad, porque no tiene derecho a tener sus propios documentos, pasaportes, aeropuertos, autoridades. La Autoridad Nacional Palestina está supeditada al gobierno de Israel. Y ahí lo que decían la semana pasada algunos detractores que señalaban que jamás había sido responsable de ese ataque, ya hoy nadie puede decir que todo lo que está pasando hoy se deba a que hay un grupo que ha hecho una expresión armada y que ha atacado objetivos militares y no sabemos todavía si objetivos también civiles. Es decir, al principio se denunciaba que habían decapitado niños, que habían tomado rehenes, que habían asesinado a población civil, que habían hecho una serie de atrocidades y hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo regresan las personas que habían sido retenidas y diciendo el trato que se les había brindado. Vemos también que se desmontó ese hecho de la decapitación de niños y demás. Entonces, no podemos de alguna manera, si bien no podemos condenar ni hacer apología de la violencia, tampoco podemos comprar el discurso que el ente sionista y el imperialismo gringo venden hacia el mundo para justificar cualquier expresión de respuesta como si se tratara de actos terroristas. Los actos terroristas se han cometido a diario, ahí donde les queman las casas a los palestinos, donde les demuelen sus casas, les matan a sus hijos, les denigran en sus espacios religiosos y sagrados, de manera cotidiana y sistemática ante los ojos del mundo. ¿Qué significa una resolución de Naciones Unidas? Significa muy poco si no va acompañado de acción directa en apego a esas resoluciones por parte de la comunidad internacional. Ahora, lo menos que debiera haber es una Cancillería mexicana junto con la Cancillería de todo el mundo haciendo puentes aéreos, llevando ayuda humanitaria, así como se está haciendo hoy para Acapulco y para Guerrero, también debiera estar llegando toneladas y toneladas de ayuda humanitaria, de médicos, de plantas, de equipos para resolver esa situación tan grave que vive el pueblo palestino. Reconocemos el labor de Médicos Sin Fronteras que está ahí enfrentando la situación y hasta apenas ayer, y insisto y subrayo, hasta apenas ayer el Comité Internacional de la Cruz Roja empezó a entrar a la zona de la Franja de Gaza para llevar ayuda. ¿Dónde está ese Comité Internacional de la Cruz Roja y dónde están los grandes recursos que hay? ¿Dónde están todos los fondos para ayuda en situación de desastre que hoy demanda el pueblo palestino? Simplemente esas acciones de enviar la ayuda humanitaria le van a obligar a que Israel levante el bloqueo de los puertos, levante el bloqueo en esa pequeña porción donde tiene esa gran cárcel a cielo abierto, y ya vimos que los ataques no solamente han sido hacia la zona norte que dijeron que tenían que salir y abandonar y que masacraron, sino también el día de ayer en la zona sur, más cercana hacia Rafa, es decir, la salida hacia Egipto,
cómo se les sigue masacrando, cómo obligaron a la gente a que saliera de sus lugares para dirigirse hacia el sur y entonces fueron atacados esas personas que huían ante el llamado tan grave que hacía el ente sionista. Y insistimos una vez y otra, y qué bueno que hoy la comunidad judía en el mundo se está expresando para decir que no en nuestro nombre. Son ya miles de personas de origen judío, tanto de religión judía como del pueblo eh, israelí, que se pronuncian para que se diga que esa guerra no es en su nombre. Y por eso nosotros no hablamos de un Estado de Israel, sino hablamos de un ente sionista que tiene contradicciones fuertes en su propio territorio y que presiona y prácticamente obliga a que la gente participe en esa maquinaria de guerra y muerte en la que debemos de enfrentar perfectamente nosotros esta situación para que se entienda que nadie se puede escudar detrás de la religión o detrás de un gentilicio o detrás del holocausto que se vivió, porque nadie está atacando a los israelíes, nadie está atacando a los semitas, nadie está atacando a los judíos, sino estamos en contra de ese ente sionista. Y entonces, desde aquí le hacemos un llamado al gobierno de México para que refuerce sus acciones en relación a la situación en Palestina y destine la mayor cantidad y fuerza de diplomática para que se consiga, cuando menos primero, que llegue toda la ayuda humanitaria, y al llegar la ayuda humanitaria seguramente va a empezar a haber una distensión de este genocidio en contra del pueblo palestino. Y por otro lado, pasando al siguiente tema, queremos nosotros decirle a los trabajadores del Poder Judicial que estamos con ellos, que los estamos apoyando, que estamos buscando que esas demandas que en el 2017 hacían saber de las jornadas laborales, que no les pagaban las horas extras, de que les tenían en condiciones difíciles, hoy se cumplan. Y queremos decir que el planteamiento no es en contra de los trabajadores del Poder Judicial, sino en contra de su élite sindical, que ya ahorita Astrid nos va a comentar cómo está la situación de este Jesús Gilberto González Pimentel, el líder máximo de ese sindicato, y de cómo esta situación del recorte de los fideicomisos dice que va a afectar los derechos de los trabajadores. Desde aquí les queremos decir a los trabajadores que tanto para los del Poder Judicial como para cualquier trabajador de nuestro país, no debemos permitir que haya prestaciones que queden por fuera del salario, que por el contrario, que el salario sea vasto, adecuado, suficiente, y no que se tenga un salario base muy pequeño y además y se tengan muchas prestaciones, porque al momento de la jubilación, al momento de las pensiones o al momento en que le dé la gana al patrón, él puede recortar esas prestaciones porque no tienen un carácter contractual o no tienen un carácter como un derecho, sino como aparentemente una dádiva. Y ningún dinero que venga de un fideicomiso debe ser utilizado como para presentarlo como si afectara los derechos de los trabajadores. Si hace falta más dinero, que lo pidan en el presupuesto, que lo transparenten, pero que no se guarden el dinero que no ejercieron, porque eso va contra la ley y va incluso contra principios fundamentales como sería el buen gobierno y sobre todo secuestrar el dinero, robarlo el dinero de todos los mexicanos para guardárselo a ellos para después distribuírselo de la manera que ellos quieren, con prebendas como estas que hacen que un sindicato movilice a sus trabajadores engañándolos cuando la patronal nunca les dijo en ninguna circular, en ningún documento, que a partir de tal fecha sus derechos iban a ser dañados por la acción del gobierno. Perdón, Astrid, falta ese puntito sobre el sindicato que se va a mencionar.
Sí, nada más comentar, Adrián, que se trata de un tema muy, muy importante. En esta ocasión les vamos a solicitar un comentario, pues necesariamente corto, porque ya estamos sobre el tiempo y yo creo que podemos abordarlo de manera más amplia en una próxima emisión, porque vaya enfoque que le están dando ustedes al asunto de los trabajadores en el Poder Judicial de la Federación, que nos parece muy, muy importante. De manera desafortunada, porque el tiempo ya nos ha comido, ya estamos sobre las 12, les vamos a solicitar en esta ocasión solamente un comentario corto, pero vamos con todo en la siguiente emisión. Sí, por supuesto. Yo creo que esto va a dar todavía más para hablar, entonces no hay ningún problema, pero sí queríamos mencionar acerca de este líder sindical del Poder Judicial, que es Jesús Gilberto González, que desde el año 2000 está sin ejercer labores bajo una licencia o incapacidad, pero con goce de sueldo, y que además en marzo de este año, si no me equivoco, fue reelecto al cargo, pero con menos del 40% de los votos, cuando la ley del trabajo marca que deben de tener un mínimo de 50% de votos para ser elegido líder sindical. Entonces, ya desde este momento nos habla de una serie de contradicciones que tiene el Poder Judicial y que nosotros como ciudadanos debemos estar totalmente atentos. Yo creo que el Poder Judicial no está exento de que nosotros los interroguemos, de que exijamos transparencia en estos asuntos, y eso no quiere decir que los estemos atacando o que el poder o que los demás poderes los esté atacando, simplemente que al igual que los otros poderes lo hacen, también el Poder Judicial debe de transparentar en qué se gastan estos fideicomisos que tanto defienden, y para que de esta manera pues se pueda informar también a la población, a la ciudadanía sobre qué se gasta, y pues sí resaltar esta parte de este líder sindical que ha sido quien está a la cabeza de estos paros y que ha exigido que no se desaparezcan estos fideicomisos, cuando pues él no está precisamente ejerciendo sus labores como debería de ser, porque pues lleva más de 20 años sin trabajar a través de esta licencia sindical o de una incapacidad por salud, pero con derecho a sueldo, cuando hay otros trabajadores como algunos peritos del Consejo de la Judicatura que pues no han recibido el pago de sus sueldos, y por otro lado pues está este líder sindical y otros más que pues no trabajan, pero con goce de sueldo. Y pues bueno, ya en otra emisión podremos ahondar un poquito más sobre este tema y les estaremos desmenuzando bien sobre esto que hemos nosotros retomado como el tema detrás del Poder Judicial. Sosimo. Desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, les hacemos un reconocimiento a todos los oficiales judiciales, actuarios, a proyectistas y también a secretarios de juzgado que hacen una labor muy importante, y precisamente estamos luchando para que ellos tengan las prestaciones y beneficios que la ley les concede. Es decir, sí sabemos los riesgos que corren ellos por la situación que puede enfrentar a las partes ante un fallo judicial, y por eso no es justo que solamente la alta jerarquía del Poder Judicial tenga derecho a algún tipo de compensación. Por eso buscamos que haya equilibrio y por lo tanto que se disminuya a los que más ganan para que aumente a los que menos ganan, y también que se equilibren las cargas de trabajo. Insistimos, los derechos laborales deben ser retribuidos de manera adecuada, y no debemos permitir que se sigan dando prestaciones que no impactan directamente al salario, porque eso afecta los derechos de los trabajadores y favorece la manipulación. Pues muchas gracias, Sosimo, muchas gracias, José y Astrid, por este espacio, y a todos los compañeros que siguen la transmisión, pues gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Adrián Ramírez. También muchas gracias a Astrid Virginia Fuerte. Es un placer siempre estar con ustedes y pues estaremos entrando a este tema en una próxima emisión. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, José, igualmente, Sosimo.